Sri Lanka. Una vez al año, es el escenario de un misterioso espectáculo de proporciones mastodónticas. Elefantes salvajes asiáticos emergen de las profundidades de los bosques para congregarse en las praderas. ¿Por qué lo hacen? ¿Y podría este asombroso espectáculo estar en peligro? Hombres y bestias deben aprender a convivir si es que quieren preservar su vieja relación y conservar el extraordinario ceremonial de la gran reunión de elefantes. De los bosques tropicales del centro de Sri Lanka emergen unos gigantes salvajes. El elefante de Ceilán se considera una subespecie única del elefante asiático. Durante la mayor parte del año, vagan en grupos familiares independientes o de forma individual. Pero de pronto, misteriosamente, comienzan a congregarse casi al unísono en las orillas de lagos como el Mineira y el Caudula. Aquí, a la vista, pueden jugar, relacionarse e incluso aparearse. Es un extraño fenómeno natural que se prolonga 2 meses. Hay pocos lugares en la Tierra donde los elefantes asiáticos salvajes se reúnan en un número tan grande. Y aún menos lugares donde uno pueda acercarse tanto a un grupo de elefantes. Pero sobre todo, es una oportunidad privilegiada para presenciar uno de los espectáculos naturales más bellos del mundo. Nadie está totalmente seguro de la razón de esta congregación. ¿Cómo saben cuándo deben reunirse? ¿Será un hábito migratorio? ¿Y por qué abandonan la fértil abundancia de los bosques por el lago? Y algo aún más misterioso. Las reuniones en los lagos Mineira y Caudula no son las únicas. A unos 300 kilómetros al sur, en un pequeño lago próximo a la localidad portuaria de Hambantota, en el sur de la isla, 80 elefantes comienzan a concentrarse. Todos los años, sin falta, esta gran familia se reagrupa en la reserva ante los habitantes de la zona. Más aún, en cientos de lagos por todo el país se producen reuniones como esta. Es fácil presumir que esta conducta tenga algo que ver con los lagos. Asombrosamente,
Todos los lagos de Sri Lanka son artificiales. Sri Lanka es un país tropical en cuyo centro se producen largos periodos de sequía. Desde la antigüedad nunca ha habido lagos naturales. La suma de la acción del clima y el crecimiento de la población humana ocasionó escasez de agua por todo el reino. Los reyes de la antigüedad idearon una solución. Puesto que la isla carece de depósitos de agua subterránea y aprovechando las abundantes precipitaciones durante la estación lluviosa, encargaron la construcción de gigantescos tanques de agua para almacenar la lluvia. Estos ingeniosos embalses, como los lagos Mineira y Caudula, perviven en la actualidad. Es aquí donde los elefantes se reúnen todos los años. A lo largo de décadas, por toda la isla se fueron cavando lagos artificiales. Los elefantes de Ceilán se emplearon para hacer realidad estos proyectos. Así comenzó la íntima relación entre el hombre y el elefante que todavía observamos hoy. En nuestros tiempos, la celebración más simbólica de este vínculo se puede ver en la procesión de Perajera, en Kandy, la antigua capital del país. La Perajera comenzó siendo un ritual para implorar lluvia, pero después se convirtió en una población budista a la reliquia del diente sagrado. Se creía que el diente fue extraído de los restos incinerados de Buda y que quien lo poseyera sería el gobernante del país por derecho divino. La cultura singalesa de este país tiene una relación muy íntima con los elefantes. El elefante desempeña un papel central en las festividades religiosas porque el diente sagrado fue transportado sobre un elefante. La tradición estipula que solo un elefante macho seleccionado por sus colmillos imponentes puede portar la reliquia durante la procesión. Es un gran honor no solo por la reliquia. Solo el 5% de los elefantes de Sri Lanka poseen colmillos. Es el resultado de la selección natural contra los animales marfileños. En la actualidad, el diente sagrado se guarda en un lugar seguro. Para la procesión se usa una réplica llamada el cofre de la reliquia. El cofre de la reliquia se amarra con cuidado al lomo del elefante. Concluida la tarea y en un momento propicio secreto que los monjes guardan en secreto hasta el último momento, se inicia la procesión. A pesar del ejemplo positivo que supone la íntima relación de Sri Lanka con sus elefantes asiáticos, existen fuerzas más poderosas que amenazan con acabar con este vínculo. En Sri Lanka existe la mayor concentración de elefantes salvajes del mundo. Son entre 4 y 5.000 repartidos a lo largo de un país de tan solo 65.000 kilómetros cuadrados. Pero a la hora de buscar espacio para los más de 20 millones de habitantes del país, los elefantes no cuentan. El crecimiento explosivo de la población de Sri Lanka es el actual enemigo número 1 del elefante asiático.
Si desvelásemos el enigma de las misteriosas reuniones, ¿podríamos ayudar a resolver el conflicto? Los días transcurren y más elefantes salvajes salen de los bosques para participar en estas extrañas congregaciones en los lagos de Sri Lanka. Según los antiguos relatos históricos, podrían llevar miles de años haciéndolo, aunque todavía sabemos muy poco acerca de sus motivos. Todos los años, algunos científicos del país se reúnen igual que los elefantes con la esperanza de hallar la respuesta. Algo que sí saben con certeza es que estas reuniones tienen lugar solo durante la estación seca del año. El número de congregados alcanza su apogeo en los meses de agosto y septiembre. En la vanguardia de las investigaciones científicas sobre las reuniones de elefantes está Manori Gunawardena, cuya zona de estudio son los lagos Mineira y Caudula. Su vocación es la conservación de este animal, que considera magnífico. Hay muy pocas investigaciones sobre los elefantes asiáticos, especialmente acerca de su conducta, debido a que no siempre son visibles. Pasan la mayor parte del tiempo en la espesura y allí son invisibles. La observación de la conducta habitual de los elefantes en campo abierto ha proporcionado a Manori una oportunidad valiosísima para obtener una gran información sobre su ecología, especialmente en lo relativo a sus complejas estructuras y conductas sociales. Un grupo de preadultos comienza a rodear a un ejemplar más joven. Esto, que parece un juego, suele llamarse cercamiento. Cercar a las crías es una habilidad muy importante para los elefantes adultos. Así podrán conducir a los pequeños al centro del grupo y evitar que se expongan a peligros. Los juegos son importantísimos para todos los animales sociales. Los niños juegan mucho y así es como aprenden habilidades sociales y de supervivencia. Lo mismo les ocurre a los elefantes. Es un aprendizaje de hábitos para la supervivencia y además se divierten haciéndolo. Al final del recreo, llega la hora de comer. Este momento de la reunión nos desvela algo más que los científicos no suelen ver en animales en libertad. Dos crías se amamantan de la misma hembra al mismo tiempo. Normalmente la madre no permite más de una cría a la vez. Tal vez esta esté cuidando de un huérfano además de su propio retoño. O podría ser un caso de maternidad compartida, que consiste en que una hembra ayuda a cuidar de la cría de otra. Otro indicio de que los elefantes poseen rasgos individualizados y que toman decisiones personales, además de obedecer las de su grupo. Además de revelar comportamientos inusuales, las misteriosas reuniones de elefantes de los lagos Mineira y Caudula también proporcionan una rara oportunidad para contemplar una de las exhibiciones más espectaculares de la naturaleza. Las prácticas de lucha de los elefantes. Los elefantes comienzan a batirse desde una edad temprana. Lo hacen para probar sus fuerzas unos contra otros.
Lo más intrigante es que recuerdan cómo les fue en los combates. De hecho, cuando años después vuelven a encontrarse para competir por las hembras, parecen evitar las peleas con oponentes más fuertes que ellos, que recuerdan de las escaramuzas juveniles. Cuando los machos alcanzan la madurez sexual, periódicamente experimentan un trastorno sexual llamado MAST, intoxicación. Durante este periodo, el nivel de testosterona se eleva de forma exponencial hasta 6 veces más que el nivel normal. Cuando están en este celo, las glándulas temporales de los machos segregan una solución oleaginosa que parece una herida en la cabeza. Su conducta se vuelve errática y puede ser muy peligroso para los seres humanos. También emiten un aroma acre característico y siempre hay orina goteando que les cae por las piernas. Un macho solo en celo se acerca a una manada. Olisquea los genitales de todas las hembras. Ellas responden orinando. El macho prueba la orina, lo que le permite comprobar las feromonas y las hormonas reproductivas, indicios que le indican si las hembras están en la fase adecuada de su ciclo reproductivo. Pero este proceso no siempre es recíproco. Algunas hembras ignoran totalmente al macho. Según una teoría, las hembras se cercioran de la aptitud del macho a través de la intensidad del olor de su mast. Incluso si está en celo, una hembra es capaz de rechazar a sus pretendientes hasta que encuentra lo que busca. A través de los años, las reuniones de los lagos Mineira y Caudula también han desvelado un hecho preocupante para Manori. Unas perturbadoras pruebas indican el empeoramiento entre el hombre y la bestia. Aquí tenemos un elefante con colmillos, con lo que parece que son heridas de perdigones en la parte inferior de las patas traseras, seguramente de la pistola de una trampa. Si Manori tiene razón, alguien disparó a este elefante. ¿Pero por qué tanta violencia? Probablemente las heridas son el resultado de los instintos territoriales del hombre, no del elefante. A medida que las ciudades y las granjas se expanden, el hábitat de los elefantes mengua. Pero los límites territoriales marcados por el hombre no son nada para un elefante. Solo saben que son muy dolorosos. Esta barrera de 8000 voltios ha sido instalada para mantener a los elefantes fuera de esta propiedad. Los que carecen de los recursos para instalar alambradas eléctricas usan un sistema rudimentario de advertencias. ¿Pero da resultado? Este macho no parece temer a los petardos. Enseguida los hombres recurren a explosivos más potentes.
Estos sí funcionan. El desafortunado resultado de esta práctica es que cuando los petardos y bengalas no surten efecto, aparecen las escopetas. Con tanta agresividad humana, la tragedia es inevitable. En una vivienda del distrito de Matale, en el centro del país, un tallista murió tras un repentino y violento ataque de un elefante macho. Geananda, de 30 años, presenció el terrible acontecimiento. El elefante entró en el pueblo por delante y atacó la casa. Entonces la gente de la casa comenzó a gritar y ahuyentó al animal. El elefante corrió calle abajo y llegó aquí. Los dos hombres que viven en esta casa oyeron el ruido y abrieron la puerta. Entonces el elefante los atacó. Uno de ellos abrió la puerta trasera y salió corriendo. El otro también intentó escapar, pero el elefante lo atrapó. Le golpeó con la trompa tantas veces que le aplastó el cuerpo hasta que le arrancó la piel. Lo dejó tan mal que ni siquiera nosotros pudimos reconocer su rostro. Por desgracia, los choques mortales como este son cada vez más frecuentes en Sri Lanka, causando cada año la muerte de 60 personas y 200 elefantes. La gran pregunta es, ¿cómo pueden los habitantes de este país aprender a vivir junto a los elefantes? Una forma de resolver este problema es seguir los desplazamientos de los elefantes por todo el país. Averiguar dónde van y con qué frecuencia visitan ciertos lugares dará a los expertos una buena idea de la extensión de su hábitat. En los últimos 15 años, el Dr. Prithviraj Fernando, también conocido como Prutu, ha estado instalando collares con transmisores a los elefantes para reunir datos sobre su conducta y su distribución. Ahí hay dos hembras con collares que están llegando al agua. La que está más cerca se llama Banamali y es un ejemplar joven de tamaño 3. Tiene una cría. ¿Podría el trabajo de rastreo de Prutu responder los interrogantes sobre el conflicto entre hombres y elefantes? Hasta ahora, las pruebas demuestran que están más cerca que nunca. ¿Cómo permiten los transmisores del Prutu seguir la pista de los elefantes? Los collares son dispositivos que envían datos GPS a un satélite meteorológico, que a su vez retransmite los datos al ordenador de Prutu, que los almacena. El proceso se repite cada 4 horas. Estos datos son cotejados para crear un modelo de los desplazamientos de los elefantes a lo largo de días, semanas e incluso años. El duro trabajo del Dr. Prutu no solo le ayuda a acompañar a ciertos elefantes problemáticos, sino que también le permite obtener una imagen clara de los movimientos y los hábitats de grandes grupos familiares. Esto significa que ha sido capaz de saber con exactitud cuándo los elefantes dejan sus hogares en la jungla y a dónde van. También ha realizado un descubrimiento fascinante.
Muchos de los elefantes salvajes que se reúnen en los lagos también se aventuran en terrenos cultivados. ¿Podría ser la comida el factor principal del conflicto entre el hombre y el elefante? Un elefante adulto necesita comer entre 200 y 300 kilos de comida al día. Pero solo digiere un 40% de lo que consume, ya que su organismo no sintetiza bien los nutrientes de su comida. A menudo pensamos que los elefantes son como segadoras gigantes que comen cualquier cosa que encuentren. Pero eso está lejos de ser cierto. De hecho, uno de los mayores mamíferos de la Tierra es un comensal puntilloso. Solo se alimenta de unas clases muy particulares de plantas. Esto es muy buena comida para elefantes. Esta planta ha crecido a esta altura en 4 meses. Es una planta muy espinosa. Se trata de especies pioneras y contienen muy pocas toxinas. Por eso es muy buena comida para elefantes. A ellos les encanta y este es un hábitat muy apropiado para ellos. Además de ser selectivos con las plantas que comen, parece que los elefantes asiáticos también son propensos a consumir plantas recién brotadas. ¿Y qué lugar mejor que un campo recién segado y quemado para encontrar brotes? Este procedimiento de cultivo se denomina roza y quema y en Sri Lanka se conoce como chena. Consiste en desbrozar una zona boscosa antes de quemarla para cultivarla. El procedimiento suele repetirse cada 5 años, antes de que los nutrientes del suelo se agoten. En ese momento el campo queda abandonado y toda la zona se despeja. Las nuevas plantas que crecen en el terreno abandonado son inocuas y el acceso a ellas es sencillo. Son irresistibles para cualquier elefante hambriento. De hecho, los cultivos de arroz y caña de azúcar les resultan aún más atractivos. La gente ha pasado miles de años desarrollando la palatabilidad, es decir, la calidad nutricional de alimentos como el arroz, y los elefantes aprecian sus esfuerzos. Les encanta meter sus trompas aquí, y entonces surge el problema. Por eso la gente ha erigido esta alambrada eléctrica temporal durante el periodo de cultivo. Ahora estamos en la época de recolecta, para proteger sus cultivos de los elefantes. Parece que el conflicto entre el hombre y la bestia está relacionado con el hecho de que ambas especies buscan la misma comida en los mismos territorios. Lo más preocupante es que el conflicto se ha recrudecido y podría afectar a las reuniones de elefantes. Hay que encontrar una solución rápida. En las espesuras de la región centro-septentrional de Sri Lanka, los agentes del Departamento de Conservación de Medio Ambiente están buscando a un elefante, del que se cree ha matado a 2 personas en un pueblo cercano. Han tardado 6 días en dar con el escurridizo elefante en el bosque. Su objetivo es lanzarle un dardo tranquilizante antes de reubicarlo en una reserva natural. Pero dudan de que este elefante sea su sospechoso.
Su altura no se corresponde con el tamaño de las huellas del pueblo. Es demasiado pequeño. De pronto aparece otro elefante. Más dudas. ¿Podría ser este? Al final, el equipo decide dividirse en dos grupos para enfrentarse a los elefantes. Usan de fogueo para hacer salir a los elefantes y facilitar el trabajo de los tiradores. Ambos equipos se apresuran para inmovilizarlos mientras duermen. Vigilan sus vías respiratorias para evitar que se ahoguen y mueran de asfixia. Después quedan en observación durante al menos 6 horas por si las drogas han causado efectos secundarios. Al final, les colocan un transmisor GPS para que el equipo pueda seguir sus desplazamientos. A continuación, los elefantes se cargan en un camión y se trasladan a un parque nacional. La pregunta es, ¿aceptarán su nuevo hogar tal y como esperan los científicos? Las posibilidades son bajas. Los dispositivos de seguimiento revelan que en muchos casos los elefantes reubicados intentan regresar, como si en su naturaleza figurase un fuerte apego hacia su hábitat local. La mayoría de los animales tienen hábitats locales, territorios propios. La fidelidad a ellos está relacionada con su supervivencia. Si saben cómo regresar a su casa y quieren hacerlo, lo intentan. Homi formaba parte de un grupo de machos que habitaba en un vertedero de la ciudad de Hambantota, en el sur de Sri Lanka. A los residentes que vivían en viviendas prefabricadas levantadas después de un tsunami, les importunaba su presencia, así que el grupo fue reubicado. A Homi lo soltaron a unos 40 kilómetros en el Parque Nacional de Yala, cerca de un río con abundancia de alimento, agua y hembras. Pero ni siquiera estas condiciones propicias le convencieron. Pasó una noche y a la mañana siguiente se dirigió a donde quería, en dirección al punto donde fue capturado, cerca de Hambantota. Por el camino, Homi no solo rompió la alambrada eléctrica que rodea el parque, sino que también ignoró otro vertedero que podría haber sido un hogar tan bueno como el anterior. No es que buscase basura, sino que quería regresar a su vertedero de basura. Quería volver a casa. Otro caso más trágico de reubicación fallida es el de Brigadier. Brigadier era un macho joven que por la noche saqueaba viviendas en busca de grano almacenado, ocasionando graves daños. Después de su captura, a Brigadier le colocaron un collar y lo transportaron a un parque nacional, a 126 kilómetros al este de su hábitat local. En cuanto lo liberaron, abandonó el parque porque obviamente quería regresar a su casa, pero no encontró el camino correcto y se dirigió al norte. Llegó a la costa, se metió en el agua y se puso a nadar. Al principio, pensaron que Brigadier era una ballena que nadaba a 5 kilómetros de la costa, pero la trompa que salió a la superficie para que el elefante respirara lo delató. Era un elefante perdido en el mar. Los buzos de la Armada llegaron para rescatarlo y lo trasladaron sano y salvo a la orilla.
6 meses después de su dramático rescate, Brigadier fue hallado muerto en el fondo de un pozo en el que cayó en una de sus escapadas nocturnas. Si la reubicación no es la forma ideal de resolver el conflicto entre el hombre y el elefante y de garantizar la buena marcha de las reuniones, ¿cuáles son las otras soluciones posibles? El turismo podría ser una respuesta. Sri Lanka recibe entre medio y 1 millón de turistas al año. Una de sus atracciones principales son las congregaciones de elefantes salvajes en los lagos del país. Si el sector se desarrolla, se convertirá en una importante fuente de ingresos y en una salvaguarda de los animales. Este grupo de turistas ha estado siguiendo a una familia que se ha reunido con otras en los lagos, pero ignoran que no todas las conductas que observan se producen de forma natural. Hay algunas provocadas por su presencia y por el sonido de sus vehículos ruidosos. Enseguida la situación empeora. Las reuniones de elefantes en los lagos Mineira y Caudula están amenazados por los turistas. Los elefantes forman una especie de muro de protección, como si fueran un equipo de rugby. Con las orejas desplegadas, lentamente se mueven hacia el origen del peligro, con la esperanza de que los turistas se alejen. Pero la táctica no surte efecto. Una de las hembras de más edad sale de la barrera y se acerca más para ahuyentar el peligro. La conclusión es que el turismo de elefantes salvajes en Sri Lanka, por muy benigno que parezca, es potencialmente perturbador para los animales y peligroso para los observadores. Aunque gestionado con cautela, podría ser una solución. Pero, ¿qué otros métodos existen para aminorar el conflicto y garantizar la buena marcha de las reuniones? Tal vez una solución consista en rentabilizar los recursos naturales. Esto es estiércol de elefante. Su proceso en Ecomaximus, una papelera de excrementos de elefante. Se hierve un día entero para separar las fibras no digeridas de los desechos. A continuación se lavan y reducen a pulpa antes de esterilizarse y colorearse. En un santiamén se transforma en deseables objetos de papel exportados al mundo entero. Un elefante adulto come aproximadamente 200 kilos de comida al día. Entre 10 y 12 elefantes producen 1 tonelada. Solo en la zona de Pinabala hay unos 70 elefantes, así que estamos hablando de alrededor de 5 toneladas de estiércol gratis. De todo eso nosotros solemos usar unas 2 toneladas a la semana. Cada una produce aproximadamente 72.000 folios de papel de tamaño A4 con los que se puede escribir mucho. Transformar los excrementos de elefante en papel es uno de los efectos potencialmente salvíficos para el hombre y el animal, porque además de generar empleo en zonas donde los hombres viven junto a los elefantes, también asigna valor económico a los elefantes sin dañarlos. Una solución definitiva
podría hallarse en el desentrañamiento del enigma de las misteriosas reuniones de elefantes. Los expertos creen que ya tienen la respuesta. Los transmisores revelan que las reuniones forman parte de la búsqueda universal de alimento. Los elefantes son impulsados por su instinto de supervivencia y no por una migración como antes se creyó. Las reuniones de elefantes solo se producen durante la estación seca, cuando el agua de los lagos se usa para irrigar los cultivos cercanos. Enseguida surgen nuevos pastos alimentados por los nutrientes que contienen los fondos de los lagos. Como la agricultura de roza y quema, estos pastos nutritivos e inocuos atraen a manadas de elefantes salvajes hambrientos. Así se forman las reuniones. La hierba que brota durante la estación seca es una comida estupenda para los elefantes. Si fuéramos elefantes, también acudiríamos. Si las plantaciones y los pastos que rodean a los lagos son recursos alimenticios importantes, garantizar el acceso de los elefantes a estas zonas podría reducir al mínimo el conflicto entre el hombre y el elefante y asegurar la continuidad de las reuniones. En la actualidad, Sri Lanka cuenta con más de 20 parques nacionales, en los que los elefantes asiáticos y otras especies pueden vivir a salvo. Estos parques se han apuntado a algunos éxitos, pero tristemente solo pueden albergar a un número limitado de elefantes. El doctor Prutu calcula que al menos el 70% de la población de elefantes del país vive fuera de los parques nacionales. Entre los campos en expansión y el desarrollo urbano, su existencia es precaria. Que la población de elefantes se mantenga, aumente o disminuya, se decidirá en los próximos años. Todo depende de la extensión de la zona que estemos dispuestos a dejar que usen. Si solo les dejamos vivir en las zonas protegidas, al final la población se reducirá a 1/3 de la actual. Pero si encontramos formas de que los elefantes puedan seguir utilizando las zonas actuales en las que viven fuera de los parques, el número de elefantes continuará siendo el mismo. En conclusión, salvaguardar las reuniones de elefantes y en definitiva la población de elefantes salvajes de Sri Lanka se reduce a la pregunta de si los humanos podemos coexistir con ellos. Esta es la dura elección a la que se enfrentan los habitantes de Sri Lanka. Algunos conservan el optimismo. Hace 1000 años, los elefantes ocuparon un lugar fundamental en la historia, la cultura, la religión y el modo de vida de Sri Lanka, entonces Ceilán. Estoy convencido de que dentro de 1000 años, la relación entre los hombres y los elefantes no habrá cambiado. Pero para los que no hayan una resolución a las diferencias entre el hombre y la bestia, cada año que transcurre podría ser el último en el que la belleza y el asombro que produce la gran reunión de elefantes bendice estas praderas.